Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Estamos en otra entrega más. Esta vez vamos a trabajar con las funciones trigonométricas de ángulos especiales. ¿Ok? Acuérdate que vamos a describir este triángulo rectángulo. ¿Ok? ABC, triángulo ABC, donde tiene un ángulo, ¿verdad?, de 30 grados, 60 grados, aquí está el de 90 grados, el ángulo recto, y donde el cateto corto vale una unidad, la hipotenusa vale 2 unidades, ¿ok? Cualesquiera, y el cateto largo es la raíz cuadrada de 3, ¿ok? Conociendo esto, se va a resolver fácilmente, ¿verdad? Cada valor de 30 y 60 grados se encuentra sumamente fácil a partir de este triángulo, ¿ok? Pues aquí tenemos las 6, ¿verdad? Razones trigonométricas de 30 grados, ¿no? En este caso sería usando, ¿verdad?, nuestro triángulo, como ya hemos hecho mención, pues sería el seno de 30 grados sería un medio, el coseno sería la raíz cuadrada de 3 dividido 2, y aquí sería también la raíz cuadrada de 3 dividido 3. Entonces la cosecante sería de 30 grados, sería 2, ¿verdad? Sería 2, porque 2 dividido entre 1 es 2, ¿ok? 2 dividido entre 1 es 2. Y la secante de 30 grados sería 2 por la raíz cuadrada de 3, ¿ok? Dividido 3. Y la cotangente sería raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Raíz cuadrada de 3. Entonces vamos a ver las de funciones de 60 grados. Las 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Del seno de 60 grados, coseno, tangente, la cosecante de 60 grados, la secante de 60 grados y la cotangente de las 60 grados. En este caso, pues tenemos que sería la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Aquí, de acuerdo al triángulo que teníamos acá arriba, ¿verdad? ¿Ok? De acuerdo a ese triángulo. Ok, me pasé un poquito. Ok. El coseno de 60 grados sería un medio. ¿Ok? La tangente de 60 grados sería la raíz cuadrada de 3. Y la cosecante sería 2 raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. La secante de 60 grados sería 2. Y la cotangente de 60 grados sería la raíz cuadrada de 3 dividido 3. ¿Ok? Y aquí tenemos, si pongo bien el 3, se va a ver que es un 3 porque parece un garabato. ¿Ok? Sería 3. Ok, vamos a ver otras funciones especiales de los ángulos de 45 grados. Vamos a ello. 45, 45, 90 grados es otro de las funciones trigonométricas especiales de los ángulos de los triángulos rectos. ¿Ok? Vamos a ello. De las mismas 6 funciones y de este triángulo, que tenemos un triángulo ABC, donde los catetos cortos, los catetos A y B tienen valor de una unidad cada uno, y que a su vez la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2. Aquí tienes 45 grados, 45 grados, y aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Vamos a ver las 6 razones
trigonométricas para, este tipo de ángulos especiales 45, 45, 90. Bien, aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas, donde el seno de 45 grados va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 dividido 2. ¿Ok? Solo tenemos que observar el triángulo rectángulo que tenemos aquí a nuestra derecha para buscar la solución fácilmente. Por ejemplo, el coseno de 45 grados va a ser raíz cuadrada de 2 dividido 2, y la tangente de 45 grados va a ser 1. Entonces, vamos a las recíprocas, ¿verdad? La cosecante de 45 grados va a ser la raíz cuadrada de 2. Solo tenemos que observar acá. Y la secante, ¿ok?, de 45 grados va a ser también la raíz cuadrada de 2. Y la cotangente de 45 grados, que va a ser igual a 1. ¿Ok? Y así hemos encontrado fácilmente en estos ángulos especiales 30, 60, 90, 45, 45, 90, los respectivos funciones trigonométricas especiales. ¿Ok? Seguimos con las funciones trigonométricas de ángulos especiales. Y vamos a considerar estos 3 triángulos que tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? Entonces, si las funciones trigonométricas de 0 grados y 90 grados no se ven tan fácilmente, ¿verdad? Porque no se ven fácil, ya que no existe un ángulo de 0 grados. O sea, sin embargo, vamos a considerar los 3 triángulos, ¿verdad?, que estás viendo acá en la pantalla. Cada triángulo, cada uno de estos es un triángulo rectángulo. Y el lado AC tiene la misma longitud en los 3 triángulos. ¿Ok? O sea, que a medida que el ángulo A, este ángulo A, este ángulo A y este ángulo A disminuye, observa que la longitud del lado BC y AB disminuye. El lado BC y AB van disminuyendo, ¿ok?, en cada uno de los 3, porque se están acercando, ¿verdad?, hacia el grado 0. Entonces, cuando esto sucede, el ángulo B, este ángulo, va aumentando. Aquí mide menos que aquí y aquí mide menos que lo que mide aquí. ¿Ok? Por lo tanto, quiere decir que el ángulo B aumenta. En última instancia, cuando el ángulo A se acerca al grado 0, el lado BC se acerca a la longitud 0 y el lado AB se acerca a la longitud de AC. ¿Ok? Entonces, el ángulo B se acerca también entonces a los 90 grados. ¿Ok? Si consideramos las funciones desde 0 grados, entonces tenemos que AC sería igual a 1, ¿verdad? Sería AC, voy a escribirlo por acá. AC sería igual a 1, ¿ok? Entonces, AB sería también igual a 1, ¿ok? De eso es de lo que estamos hablando. Bien, voy a borrar esto, ¿verdad?, que es simplemente información que ya tú debes saber desde geometría. Y vamos a trabajar con las funciones trigonométricas de 0 grados. ¿Ok? Vamos a ello. Bueno, aquí estamos con las 6 funciones trigonométricas de 0 grados, ¿verdad? Y te he adelantado, ¿verdad?, esta nomenclatura.
Ok, pues vamos a resolver con estos tres triángulos, ¿ok? Tenemos aquí que el opuesto e hipotenusa va a ser BC dividido AB. Tú lo vas comprobando, ¿ok? Y esto va a ser igual a 0 dividido 1, que a su vez esta división da 0, ¿ok? Aquí tenemos la primera solución del seno de 0 grados. Vamos al coseno de 0 grados, que va a ser el adyacente dividido hipotenusa, y sería entonces el lado AC dividido el lado AB, ¿ok? Que esto sería 1 dividido 1, y esto sería igual a 1, ¿ok? Y en la tangente de 0 grados tenemos el opuesto y el adyacente, ¿verdad? En esa razón. Y en ese caso sería BC dividido AC. Estamos en los lados. Y esto a su vez sería 0 dividido entre 1, que sería 0. ¿Ok? Entonces vamos a la cosecante. En la cosecante tendríamos el lado AB en el numerador y en el denominador tendríamos BC. ¿Ok? Porque acuérdate que es el opuesto. ¿Ok? El recíproco. Y esto entonces sería 1 dividido 0, que nadie ha podido dar con esa solución, y esto es indeterminado o no tiene solución. ¿Ok? Indeterminado. Indeterminada la solución. Por lo tanto, vamos a la secante, que sería hipotenusa dividido adyacente, y sería AB dividido AC, y en este caso sería 1 dividido entre 1, y la solución sería 1. ¿Ok? Y entonces vamos a la cotangente, que sería AC, ¿verdad? Que es el opuesto, y BC, ¿cierto? BC, el opuesto de este. Y en este caso, esto sería también 1 dividido 0, y aquí también sería indeterminado. Indeterminado. No tiene solución. ¿Ok? Por eso es indeterminado. Pues nada, vamos entonces a ver las 6 razones trigonométricas, ¿ok? O funciones trigonométricas, pero de 90 grados. Pues las funciones trigonométricas de los ángulos especiales de 90 grados, eh, estas funciones se pueden determinar de manera similar a lo anterior. ¿Ok? Tenemos los mismos tres triángulos. ¿Ok? Vamos a ello, vamos a verlo. Tenemos entonces que el opposite dividido hipotenusa. ¿Ok? Como estamos en ángulo de 90 grados, ¿ok? El opposite será AC dividido AB. Sería AC dividido AB. Y esto va a ser igual a 1 dividido entre 1, que es igual a la unidad. Entonces, eso sería en el seno de 90 grados. En el coseno de 90 grados tenemos BC dividido AB. Tenemos BC dividido AB. Y esto sería igual a 0 dividido entre 1. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, en la tangente de 90 grados tenemos AC dividido BC. AC dividido BC, que esto es igual a 1 dividido 0, y sabemos que esto es igual a indefinido. ¿Ok? Voy a escribir de indefinido. A ver, indefinido. Entonces vamos a la cosecante. La cosecante de 90 grados sería AB, ¿verdad? Dividido AC, y esto sería igual
a 1 dividido entre 1, que sería igual a 1. Y entonces en la secante de 90 grados tenemos la hipotenusa dividido adyacente, ¿ok? Y sería AB dividido BC, sería AB dividido en BC, y esto sería igual a 1 dividido entre 0, y estamos hablando, esto es un 0, que es indefinido, ¿ok? Es indefinido el resultado, o sea, no tiene solución, vamos, en pocas palabras. Y la cotangente de 90 grados, que es adyacente dividido opuesto, sería BC dividido a C, que esto sería 0 dividido entre 1, y esto es igual a 0. Y tanto en los ángulos especiales de 0 grados y 90 grados hemos probado que se puede resolver y de forma similar en ambos casos. ¿Ok? Te recuerdo que cuando estuviste en geometría, ¿ok? Y también en álgebra 2, ¿ok? Tuviste que aprenderte las tablas de las funciones trigonométricas de los ángulos especiales 0, 30, 45, 60 y 90 grados. O sea, esto es simplemente a modo de recordatorio porque estamos en precálculo y hay que recordar esto para poder salir bien en esta clase. ¿Ok? ¿Estamos claros? Pues nada, si el video te ha gustado, por favor, dame un me gusta, compártelo con tus amistades, suscríbete si no te has suscrito, marca la campana y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.